Vamos a empezar con el repartido. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con el problema 2. Bien. El problema 2 nos pide calcular la presión en el interior de una burbuja de gas en agua a 20 grados Celsius si la presión de agua es 760 milímetros de mercurio y el radio de dicha burbuja es 0,040 centímetros. Y nos dan el dato que a esta temperatura la tensión superficial del agua es 73 tinas sobre centímetros. Bien. Y esto va a ser un poco la idea con la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué es lo primero que tenemos que empezar a interpretar? Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, un vasito de bohemia, como tenemos en el laboratorio, en el cual se forma una burbujita de agua, una cosa que perfectamente puede llegar a pasar. Bien, nosotros a esa misma altura, por ejemplo acá, no sé si se ve el puntero del mouse, tenemos a la derecha de la burbujita una presión medida de 760 milímetros de mercurio. Nosotros ahí ponemos un medidor de presión, como el que ya usaron el semestre pasado, en medidas de presión, o ya usaron en presión de vapor, y medimos unas 760 milímetros de mercurio. Ahora, ese mismo sensor de presión, ahora lo ponemos dentro de la burbuja, ¿sí? En principio, ambas a la misma altura deberían tener la misma presión. Pero ¿qué pasa? Por efecto de la tensión superficial, la presión en el interior de la interfase curva va a ser ligeramente superior. En este caso, la presión dentro de la burbujita va a ser ligeramente superior a la que tendría, digamos, al mismo punto fuera de la burbujita, ¿sí? ¿Se acuerdan la ecuación que nos decía eso? A ver. Laplace. John Laplace, exactamente. Esa va a ser la primera con la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la ecuación de John Laplace nos va a decir la diferencia de presión por una interfase curva, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? La presión dentro de la superficie curva va a ser siempre ligeramente mayor afuera de la superficie curva, ¿sí? En este caso en particular de este ejercicio, dentro de la superficie curva va a ser la burbuja de aire, ¿sí? Y fuera va a ser simplemente fuera de la burbuja. ¿Qué me dice esto? Dentro de la burbujita, la presión va a ser levemente superior a un punto a la igual altura fuera de la burbuja, ¿sí? No voy a hablar de gas o de líquido, porque puede darse el caso que sea al revés. Por ejemplo, una gotita de agua, ¿sí? Como yo ven con Alejandro, por ejemplo, cuando hay niebla, que podemos interpretar, digamos, la niebla como esas microgotitas, digamos, que se forman, que quedan en suspensión, ¿sí? La interfase, dentro de la interfase curva, va a ser el líquido, fuera va a ser el gas. Por ende, la presión dentro de esa gotita, dentro de esa interfase curva, va a ser superior al gas, ¿sí? Por eso se lo dejé de esta forma. La presión en la fase alfa, ¿sí? Siendo la presión en el interior de la superficie curva, va a ser ligeramente superior a la presión fuera, ¿sí? De esa superficie curva. En este caso, digamos, la presión en beta. Nosotros nos interesa conocer la presión dentro de la burbujita, entonces simplemente aplicamos la ecuación de John-Laplace y despejamos. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces con esto ya, digamos, solventamos nuestra primera dificultad, ¿sí? Saber la ecuación que vamos a utilizar. Entonces ahora nos queda una expresión bastante sencilla. La presión en el interior de la burbujita va a ser igual a la presión fuera de la burbuja más un plus adicional que va a quedar dependiente de la tensión superficial y del radio de esa burbujita. Bien, entonces ahora solventamos, digamos, la primera dificultad. Nos queda solventar la segunda, que va a ser, digamos, el trabajar con las unidades, que va a ser un poquito lo más engorroso, ¿sí? Y acá pueden hacerlo de distintas formas, digamos, mientras que todo sea coherente, se considera correcto, eso no es ningún problema. Pero vieron que a veces, por lo menos a mí me orienta un poquito más, digamos,
viendo un poco los datos que tenemos inicialmente, más o menos ya el ejercicio de esa forma. Vieron de que inicialmente teníamos, voy a volver para atrás, mi dato es la tensión superficial del agua y está en dinas sobre centímetros, así que es, digamos, es la unidad de tensión superficial cuando nos manejamos en el sistema CGS. Entonces, para no estar haciendo muchas conversiones, capaz que nos convendría trabajar en el sistema CGS. Perfectamente podrían cambiar al sistema internacional y trabajar en sistema internacional siquiera. Entonces, en este caso, esa es una conversión de unidades que les voy a dejar ahí, ¿sí? Nos dan la presión en milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, la pasamos a dinas sobre centímetro cuadrado. De vuelta les digo, todas estas conversiones de unidades las van a encontrar en la resolución de los ejercicios que vamos a habilitar después de terminar la clase de práctico. Así que tampoco se enloquezcan, digamos, anotando conversiones o cosas por el estilo, digamos. Lo importante acá más o menos es que vayan viendo cómo trabajamos. ¿Sí? Entonces ahora tenemos la presión, digamos, fuera de esa interfase, entonces digamos la presión en el agua, que son unos 760 milímetros de mercurio, lo pasamos a dinas centímetro cuadrado y nos queda 1.013.063 dinas centímetro. Y ahora con esto simplemente vamos trabajando. Entonces, como yo les comento acá, capaz que les facilita, digamos, por lo menos a mí me facilitaba bastante, era anotar las unidades y simplemente ir viendo, digamos, que las unidades se vayan cancelando entre sí y que nos quede todo coherente. Entonces tenemos la presión, digamos, la presión en la fase beta, en dinas centímetro cuadrado, tenemos 2 por la tensión superficial, dinas sobre centímetros, y en este caso el radio vamos a pasarlo a centímetros, de forma nos queda dinas centímetros cuadrados, y acá nos queda dinas sobre centímetros, dinas centímetros cuadrados. Entonces ahora nos queda, digamos, todo en la misma dimensión, podemos trabajar, y ahí nos va. Cuando vean de que voy cortando, momentos que corto algo que estilo, es porque voy corriendo, digamos, los chats y las cosas que tengo acá, porque me quedan en la pantalla. Entonces ahí nos queda la presión, digamos, dentro de la fase alfa de la burbujita, nos queda en este valor 1.016.719 centímetros, o un poquito más cómodo, lo volvemos a pasar a atmósferas, y vemos que efectivamente la presión es un poquito superior, ¿sí? ¿Qué nos está indicando? Entonces, esto, vamos de vuelta. Si nosotros tenemos el sistema tal cual nos indicó, digamos, el ejercicio, esa burbujita en esas condiciones, en agua, y yo pongo un sensor de presión, digamos, al costado de la burbujita, digamos, a la misma altura, pero fuera de la burbuja, tendría una presión de 760 milímetros de mercurio. Ahora, si yo ese sensor de presión lo pongo dentro de la burbujita, si bien estamos a la misma altura, la presión va a ser levemente superior, ¿sí? Por efecto justamente de esa interfase. Va a ser 2,7 milímetros de mercurio superior. Justamente eso es lo que nos indica la ecuación de John Laplace, ¿sí? Nos indica esas diferencias entre la presión medida, ¿sí? La presión que nosotros medimos con un sensor de presión, por efecto de una interfase curva, ¿sí? ¿Quedó clara la idea? Sí. Vean de que numéricamente no son tan difíciles, a veces es un poquito más la interpretación. Bien, bueno, pasamos al próximo entonces. ¿Dudas sobre esto? Voy a salir un segundito para ver el chat, a ver si tenemos alguna duda en el chat. Creo que no tenemos ninguna duda. Bueno, seguimos entonces. Bien. Entonces ahora vamos con el problema número 3. ¿Sí? El problema número 3 nos dice calcular P sobre P0 a 80 grados Celsius para gotas de mercurio de radio 10 nanómetros, donde P0 es la presión de vapor del mercurio. La densidad del mercurio a esa temperatura es 13,29
gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, vieron que este ejercicio puede parecer similar, capaz lo que nos pide el anterior, pero no nos piden lo mismo, ¿sí? Nos piden la relación de la presión sobre P0, siendo P0 la presión de vapor de mercurio, ¿sí? Nos van a pedir cómo se afecta la presión de vapor por efecto de interfase curva. ¿Se acuerdan en este caso cuál era la ecuación que nos daba a nosotros justamente esa variación de la presión de vapor? ¿La de Kelvin? Exactamente, ¿sí? La ecuación de Kelvin nos va a indicar cómo varía la presión de vapor, ¿sí? Respecto al valor tabulado. Entonces el ejercicio nos da acá una tablita de datos de temperatura contra tensión superficial de mercurio. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar con la ecuación de Kelvin, y acá es donde voy a abrir, digamos, un pequeño paréntesis. Porque cuando les dije que el tema es amplio, pero que algunas cosas se puede confundir, es directamente a esto. Lo que se puede confundir es el uso de la ecuación de Kelvin con la de John Laplace. ¿Por qué? Porque si decimos rápido para qué sirven, puede sonar parecido, pero no lo es. ¿Sí? Cambia bastante. Como les dije en el ejemplo anterior, la ecuación de John Laplace nos indica cómo cambia la presión medida, si yo pongo un sensor de presión como los que usan en el laboratorio, ¿sí? Cómo cambia esa presión por el efecto de una interfase curva. La ecuación de Kelvin nos dice otra cosa que es completamente distinta. Si nosotros vamos a un handbook y buscamos la presión de vapor a determinada temperatura para determinada sustancia, nos va a dar un valor tabulado, ¿sí? Nos va a dar la presión de vapor para esa sustancia a tal temperatura, que nos indica, ¿sí?, cuál va a ser la presión de equilibrio líquido-vapor para esa sustancia a esa temperatura. La presión de equilibrio líquido-vapor del líquido con su correspondiente fase de vapor. ¿Qué es lo que pasa? Si ahora nosotros tenemos esa misma sustancia, pero esa sustancia, ¿sí?, tiene algún tipo de interfase curva, el valor experimental que yo voy a tener de presión de equilibrio líquido-vapor va a variar respecto al que yo tengo tabulado. Y esa variación de la presión de equilibrio líquido-vapor viene dada por la ecuación de Kelvin, ¿sí?, que no tiene nada que ver, bueno, sí, la deducción viene del mismo, pero no tiene nada que ver con el significado con lo que es John Laplace. John Laplace lo que me da va a ser la presión medida de mi sistema. Si yo pongo un sensor de presión, mi presión es tanto. Kelvin lo que me va a dar va a ser cómo varía la presión de vapor de equilibrio, la presión de equilibrio líquido-vapor para esa sustancia por efecto de esa interfaz. ¿Sí? Son cosas distintas, y este es el principal punto donde ustedes generalmente suelen, digamos, confundirse. Por eso, digamos, está bueno, digamos, remarcárselos un par de veces, digamos, o si les quedan dudas, digamos, después, o no les queda muy claro, lo vamos consultando, ¿sí? Entonces, digamos, el valor que ustedes tienen tabulado de un libro, podemos nosotros suponerlo para una, digamos, interfase plana. Si ustedes, por ejemplo, tienen agua en un vasito de bohemia, ustedes miran el vasito, digamos, eso parece una interfase plana, no tiene ningún tipo de curvatura. Entonces ustedes van a un handbook, buscan el valor a determinada temperatura, bueno, la presión de vapor del agua a determinada temperatura vale tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos considerar, digamos, de que esa interfase que nosotros tenemos, digamos, es curva, pero con un radio que tiende a infinito. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, nosotros imaginamos ese mismo vasito con agua, ¿sí?, como si fuera interfase curva. Bueno, está. ¿Cuál sería el radio, digamos, de esa esfera? Digamos, del centro de la Tierra hasta donde se da la interfaz. Entonces, es un radio suficientemente grande. ¿Qué pasaría en la ecuación de Kelvin? Bueno, el radio para esa esfera, esa superficie curva, me tendería a infinito. Entonces, esto me tiende a cero, por lo cual el cambio en esa presión de vapor respecto al valor tabulado van a ser aproximadamente los mismos, no va a haber mucho cambio, digamos.
no vamos a tener un cambio, digamos, en esa superficie prácticamente plana respecto al valor tabulado, que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros, si queremos saber, tenemos agua en un vasito de bohemia, queremos saber la presión de vapor, buscamos, vemos la temperatura, vamos a un libro, nos fijamos cómo queda, porque asumimos una interfase plana. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos, como dice el ejercicio, una gotita de mercurio? Bien, ahora sí tengo un radio que es finito, ¿sí? Un radio que es finito y que no es despreciable, no va a tender a infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener es que este valor de radio va a tener un valor dado, y el valor, ¿sí?, de la presión de vapor para esta gota va a ser superior al valor que yo voy a tener si la busco en un libro. Y eso va a venir dado por la ecuación de Kelvin. Ahora, hay un punto importante que quiero hacer hincapié. No lo vamos a ver en este ejercicio, vamos a ver en uno al final. ¿Se acuerdan que Alejandro les dijo que hicieran el desarrollo de Kelvin, digamos, si las interfaces estuvieran al revés, ¿no? Y les dijo cómo quedaba. No sé si llegaron a hacerlo. Bueno, no me respondió nadie, así que supongo que no. Entonces les digo cómo queda, ¿sí? Lo que van a tener acá, que les va a cambiar, vamos a ver al final, es que les va a quedar un signo de menos, acá, adelante del 2. No sé si se está viendo la flechita del mouse, porque es lo que estoy usando para marcar, ¿se ve? Sí, se ve. Está. Van a ver que les va a quedar un valor de 2. ¿Qué significa eso? Sí, y esto vamos a verlo. Cuando nosotros usamos la ecuación de Kelvin y estamos trabajando con una esfera, o con, mejor dicho, una esfera, una gotita, ¿sí? O estamos trabajando con un líquido que genera, digamos, un menisco cóncavo, supónganse de que esto estuviera en un capilar, ¿sí?, y tiene un menisco cóncavo. En este caso van a usar la ecuación de Kelvin como la tienen acá, ¿sí? Y la presión de vapor siempre, la presión de vapor real del sistema va a ser siempre mayor al tabulado. O sea, esta relación P sobre P0 le va a quedar siempre mayor que 1. Ahora, importante, cuando trabajan, ¿sí?, con un líquido que está generando un menisco convexo, por ejemplo, cuando ustedes sumergen un capilar, ¿sí?, en agua, vieron que el menisco les queda con una formita así, ¿sí?, convexa. En ese caso, ¿sí?, que el menisco quede de esa forma, esta ecuación va a llevar un menos acá, adelante del 2. Y la presión de vapor va a ser siempre menor al valor que les daría tabulado el libro. ¿Qué es lo importante? Es que ustedes tienen que darse cuenta si ese signo de menos va o no va, de acuerdo a su sistema. ¿Sí? Van a ver o el dibujito del sistema o algún dato más o menos conocido. Ustedes, por ejemplo, saben de que si tienen un tubo y en el tubo ponen mercurio, forma un menisco cóncavo. Si tienen agua, forma un menisco convexo. Eso es un poco vinculado a las fuerzas de adhesión y cohesión. Pero lo importante es que ese signo de menos tienen que ponérselo ustedes. ¿Sí? Tienen que darse cuenta si ese signo va o no va. En este caso, estamos trabajando con gotitas de mercurio. Si nosotros vemos nuestro sistema, el mercurio estaría del lado cóncavo del sistema, entonces ese signo de menos no iría, ¿sí? Entonces la presión tiene que darnos superior a la presión tabulada. ¿Quedó claro? Quedó claro. ¿Quedó claro? Bárbaro. Vamos a hacer un par de ejemplos y al final vamos a ver un ejemplo donde va ese signo de menos. ¿Sí? Vamos a verlo con el dibujito. ¿Sí? Pero es algo, digamos, que tienen que darse cuenta ustedes. Se van a dar cuenta con la forma del dibujo, pero, digamos, tengan anotado ahí, porque como esa parte creo que da como para deducción ustedes en el teórico, formalmente no sé si lo tienen. ¿Sí? Si en las interfaces que ustedes tienen, digamos, el líquido está del lado cóncavo, va Kelvin como lo tienen acá. Si está del lado convexo, digamos, va con un signo de menos. ¿Sí?
Bien. Este ejercicio está interesante porque tiene, aparte de la parte de Kelvin, tiene una parte más, ¿sí? En este caso, ahí les queda la expresión de Kelvin para este ejemplo en particular, digamos, es la que ya viene por la que viene por defecto, digamos, ¿sí? Y nos pide la tensión de vapor, la tensión superficial a 80 grados Celsius, ¿sí? Es justamente lo que estaríamos necesitando, ¿sí? Porque nosotros están a 80 grados Celsius. Vieron de que nosotros inicialmente pusimos una tabla de valores ahí. Justamente, vamos a volver para atrás porque con esto de Kelvin capaz que quedó medio perdido, ¿sí? Nos piden la presión para gotitas de mercurio a 80 grados Celsius, ¿sí? Nos dan una tabla de datos de tensión superficial contra temperatura. Justamente no lo tenemos. Hay dos formas de resolver esto, ¿sí? Está la forma menos fina y la forma más fina. La forma menos fina, digamos, es, bueno, decir, entre 75 y 100 grados, podemos llegar a suponer un comportamiento lineal y podemos ahí interpolar el valor en el medio. O sea, tomar esto un comportamiento lineal, interpolar y sacar el valor a 80 grados Celsius, ¿sí? Así es como este ejercicio se daba hace varios años. Se puede hacer porque justamente el rango es muy chiquitito, pero hay una forma más fina de hacerlo, ¿sí? Que ustedes también ya vieron cómo varía la tensión superficial con la temperatura. ¿Se acuerdan la ecuación que regía eso? Bueno, no me respondieron, así que o no se acuerdan o no lo encontraron en las transparencias. Pero se acuerdan de que teníamos un modelo empírico que venía dado por la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? Digan sí, por lo menos. Sí. Sí, ahí va. La ecuación de Van der Waals. Sí, la ecuación de Van der Waals es una ecuación empírica, ¿sí? Que nos dice cómo varía la tensión superficial por efecto de la temperatura. ¿Sí? De grandes rasgos, lo que sabemos que la tensión superficial justamente disminuye al aumentar la temperatura, justamente porque esas fuerzas intermoleculares se van haciendo cada vez más débiles y cada vez cuesta menos llevar moléculas a la interfase. Entonces, a grandes rasgos, la tensión superficial disminuye con la temperatura. Entonces, el valor de tensión superficial va a ser dado por este valor de gamma cero, que va a ser dependiente de cada especie, cada sustancia, 1 menos la temperatura sobre temperatura crítica a la n, ¿sí? Lo que el ejercicio no les daba, para hacer en este caso la deducción un poquito más fina, sí, creo que no está en la letra, es el valor que ustedes estarían, digamos, la temperatura crítica, ¿sí?, del mercurio, que está ahí. Con la temperatura crítica pueden hacer este tratamiento un poquito más fino. Entonces, de esta forma podemos, digamos, sacar un poquito mejor el valor de la tensión superficial. Esta ecuación, si es un poquito fea, es relativamente fácil de linealizar si aplicamos logaritmos. Tomamos logaritmos para tensión superficial acá, logaritmo de todo este término, tenemos una multiplicación, así que tenemos suma de logaritmos, y acá, por propiedad de logaritmos, el n lo pasamos multiplicando acá como la pendiente, ¿sí? Y linealizamos entonces en este caso el logaritmo de tensión superficial contra logaritmo de 1 menos temperatura sobre temperatura crítica, ¿sí? Nos queda de esa forma, ¿sí? Estos son los valores que nos da la tablita, las temperaturas de trabajo son la temperatura crítica, tensión superficial, y de esta forma, digamos, obtenemos una función lineal, obtenemos la ecuación de la recta, y de ahí sacamos el valor de la tensión superficial del mercurio a 80 grados Celsius, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no, entonces. Bien, salí de vuelta. Bien, ahí. Bueno, entonces ya tenemos la tensión superficial,
Lo que nos está faltando en algunos datos es el volumen molar del mercurio, ¿sí? El volumen molar lo vamos a definir como el volumen ocupado por un mol de mercurio, ¿sí? Entonces en este caso el volumen molar va a ser volumen sobre N, pero sabemos que la densidad, si digamos tomamos un mol de mercurio, hacemos cálculos para un mol de mercurio, va a ser masa sobre volumen. Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser sustituir el volumen en función de la densidad y de la masa, para que nos quede el volumen molar de esta forma, como masa sobre N por la densidad. La masa sobre N nos va a dar el peso atómico. Entonces de esta forma tenemos una forma rápida para obtener, digamos, el volumen molar como peso atómico del mercurio sobre su densidad. De vuelta hacemos los cálculos para corroborar que está todo en orden. Siempre vamos viendo que las unidades sean coherentes. El peso atómico 200,59 gramos por mol. La densidad 13,29 gramos por centímetro cúbico. Gramo se me va con gramo. Y me queda el volumen molar como 15,09 centímetros cúbicos sobre mol. De vuelta, como vieron de que estábamos trabajando en este caso con sistema internacional, vieron de que la tensión superficial estaba en newton sobre metro, pasamos los centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? Por 10 a la menos 6, así nos va quedando todo en las mismas unidades. Entonces esa es nuestra expresión de Kelvin, ponemos todo ahí, ¿sí? En este caso, 2 la tensión superficial, newton sobre metro, ponemos el volumen molar en metros cúbicos sobre mol, el R, Joule mol Kelvin, temperatura en Kelvin, y el radio de las gotitas, para que sea coherente, como estamos trabajando con metro, lo pasamos a metros, ¿sí? Entonces, en este caso, los metros se nos van acá, a la vuelta, Kelvin se da con Kelvin, mol con mol, y nos queda el Newton y el Joule ahí a la vuelta. Recuerden de que nosotros, digamos, explayamos un poquito esas unidades. Recuerden de que el Newton es fuerza por aceleración, así que masa por aceleración, perdón, así que queda en kilogramos metro segundo cuadrado, y Joule básicamente es en Newton por metro, así que este es un metro. Si sustituimos donde dice Newton por kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y donde dice Joule por kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado, se tendrían que ir todas las unidades, y nos tendrían que quedar completamente adimensional porque estamos trabajando con logaritmo. Entonces, de esa forma nos damos cuenta de que está todo en orden, ¿sí? En este caso, en Kelvin, en algún lado nos queda alguna unidad a la vuelta, significa que en alguna unidad tuvimos algún pequeño error. Esto tiene que ser adimensional porque el logaritmo es adimensional. Hacemos cuentas y despejamos que hay la relación entre la presión de vapor de esas gotitas de mercurio respecto al valor tabulado da 1,63, ¿sí? De vuelta, ¿qué significa esto? Que si nosotros vemos experimentalmente la presión de equilibrio líquido-vapor para esas gotitas de mercurio, de 10 nanómetros creo que eran, ¿sí? Y las comparamos contra un valor tabulado, van a ser un 63% mayor, ¿sí? Tomando números totalmente arbitrarios. Si yo veo que la presión de equilibrio líquido-vapor para el mercurio a esa temperatura de trabajo me da 100 torr, cuando yo mido experimentalmente, como hicieron el año pasado en presión de vapor, si miden experimentalmente para esas gotitas, el mercurio en gotitas, ¿sí? Me va a dar 163 torr. ¿Sí? Me va a dar un 63% mayor al que yo esperaría si lo busco, por ejemplo, en un handbook. Un poco la gracia de esta era que vean la diferencia entre lo que es la ecuación de Kelvin y la ecuación de Dion-Laplace. Vieron que si los decimos rápidos, uno da la presión media, otra presión de vapor, parecen parecidas hasta lo mismo, pero vemos que son cosas distintas. La primera, Dion-Laplace, nos da la presión de mi sistema, ¿sí? Esta es exclusiva para el líquido en equilibrio con su sólido, ¿sí? Y nos da la relación contra el valor tabulado. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Quedó? Bien, me da un poco de vergüenza decirlo, pero no soy experto todavía en el Zoom, por lo cual no tengo acceso al chat.
Si alguien tiene acceso al chat y me puede confirmar si hay dudas o no hay dudas, le estoy agradecido. No hay nada en el chat. Bien, entonces o están entendiendo mucho o no están entendiendo nada. Así que esperemos que estén entendiendo mucho. De vuelta, si ven que dejan alguna duda, por favor les pido al que vea la duda si se anima a comentármela o decírmela. ¿Sí? Así no queda gente, porque hay gente a veces que no tiene acceso al audio, entonces no queda ahí. Bien, pasamos al próximo entonces, que ya los próximos son un poquito más sencillos, capaz, esperemos. Bien, entonces vamos con el problema 8, que lo que dice, tengo atrapado lo del Zoom. En este caso nos dice que tenemos dos tubos capilares, ¿sí? Tubitos capilares, con radios internos 0,6 y 0,4 milímetros. Se introducen en un líquido de densidad 0,901 gramos centímetros cúbicos en contacto con el aire de una densidad 0,01 gramos centímetros cúbicos. ¿Sí? En algún ejercicio capaz que les dicen de que consideren la densidad del aire despreciable. Puede ser. Si se las da, úsenla. Si el ejercicio no se lo da, capaz que se puede llegar a considerar despreciable porque la densidad del aire no es relativamente importante frente capaz a la de un líquido. Bien, nos dice que la diferencia entre los accesos capilares de los dos tubos es de 1 centímetro. Entonces nos piden calcular gamma, o sea, tensión superficial del líquido, suponiendo que el ángulo de contacto vale 0. Entonces lo que vamos a tener ahí, nosotros tenemos una solución de un líquido ahí A, azul, y sumergimos dos capilares, ¿sí? Un capilar 1 de un radio 0,6 creo que decía, y el 2 creo que era 0,4. Entonces, ¿qué va a ser lo que va a ocurrir ahí? ¿Qué va a pasar cuando sumerjan esos capilares? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ascender líquido? Va a ascender líquido por los capilares, exactamente. Va a ascender líquido, vamos a ver, justamente ascenso capilar. Va a ascender líquido por los capilares. Bien, ¿en cuál va a ascender más? ¿En el 1 o en el 2? ¿Se animan a decirlo ahí? En este caso, vamos a ver que va a ascender más en el 2, justamente porque va a ser el que tiene menor radio. ¿Sí? Entonces vamos a ver que va a ascender en uno y va a ascender el otro, con una altura H1 y con una altura H2. ¿Sí? Tengan cuidado a veces con lo de que asciende, digamos, porque vamos a ver un movimiento del líquido, ¿sí? Desde la cara convexa hacia la cara cóncava. O sea, vamos a ver en este caso, por cómo se forman los meniscos, vamos a tener un ascenso capilar, ¿sí? Justamente porque el movimiento del líquido se va a dar del lado convexo hacia el lado cóncavo, ¿sí? Ojo, porque si la forma del menisco cambia, podemos tener un descenso capilar, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, si tenemos mercurio. Si tenemos una batea con mercurio, ¿sí? Sumergimos un capilar, vamos a ver, digamos, que el movimiento se va para abajo, ¿sí? Pero justamente porque el mercurio va a tener un menisco, digamos, en ese caso, cóncavo. Entonces, como siempre sea del lado convexo, del lado convexo hacia el lado cóncavo, en el mercurio vamos a ver un descenso capilar, ¿sí? Eso va a depender un poquito, digamos, de las fuerzas digamos, de la forma del menisco, que está vinculado a las fuerzas de adhesión y de cohesión, ¿sí? En este caso, por la forma que tienen estos meniscos, podemos decir de que priman un poquito más las formas de adhesión, las fuerzas de adhesión que las de cohesión, por eso el líquido sube, pero como saben el mercurio, ¿sí? Si bien a temperatura ambiente es líquido, es un metal. Tiene enlaces metálicos y son enlaces fuertes, por lo cual van a primar un poquito más las fuerzas de cohesión sobre las adhesión, y vamos a ver, en este caso seríamos un descenso capilar. Pero bien, cosas que vamos a ir viendo. Entonces por letra sabemos de que H2 menos H1
va a ser igual a 1 centímetro. Y nos piden la tensión superficial, ¿sí?, de nuestro sistema, que va a venir dada por esa ecuación que tenemos nosotros acá, ¿sí? La tensión superficial va a ser un medio de la diferencia de densidades entre las dos fases por la gravedad, por la altura de ese ascenso, ese movimiento capilar, por el radio, ¿sí? En este caso, el radio va a ser el radio, esto va a venir determinado, digamos, por la ecuación de Ion-Laplace, así que va a ser el radio de la esferita que se forme, digamos, en este menisco. Entonces, de forma general, lo que vamos a tener va a ser algo de este estilo, ¿sí? En general trabajamos con ángulos de 0, ¿sí?, a 90 grados, con este tipo de meniscos. Entonces, en este caso, nosotros nos interesa conocer el radio de esta esfera de acá. Como esta esfera, digamos, puede ser un poquito difícil de medir, el dato que nosotros vamos a tener generalmente va a ser el radio del capilar. Por trigonometría podemos vincularlo, ¿sí?, justamente conociendo este ángulo de contacto que le vamos a llamar θ. Este ángulo está, digamos, formado por la pared del capilar, ¿sí?, y justamente, digamos, esta primera recta, podemos decirle, que se forma, digamos, por el menisco. Esto es un sistema real, son generalmente los que tenemos nosotros, ¿sí?, titas que están comprendidos entre 0 y 90. Vamos a ver que para la mayoría de los ejercicios, ¿sí?, entonces de esta forma, R es el radio de la esfera, R grande es el radio del capilar, nosotros vinculamos mediante el coseno de este ángulo. Vamos a ver que muchas veces vamos a encontrar esta ecuación como θ es igual a un medio por la diferencia de densidades, por la gravedad, por h, por el radio del capilar sobre el coseno de este ángulo. Para casos ideales, que son los que vamos a ver en la mayoría del curso, vamos a hacer lo que se conoce como la suposición de menisco hemiesférico, ¿sí? Suponemos, digamos, que este menisco es una hemisfera. ¿Qué significa eso? Que este ángulo θ, o sea, el ángulo formado entre el menisco y la pared del capilar, va a ser aproximadamente tendiendo a 0. Entonces, como coseno de 0 es igual a 1, lo podemos ver acá, el radio, ¿sí?, formado por la esfera, digamos, que vamos a utilizar para la ecuación de Ion-Laplace, va a ser igual al radio del capilar. Entonces simplemente nos queda simplificado, ¿sí?, y nos queda como un medio de la diferencia de densidades por la gravedad, por la altura, por el radio del capilar. O lo que es igual, digamos, esta ecuación de acá con el radio común sobre coseno de 1. ¿Sí? En este caso coseno de 0, perdón. Coseno de 0 va a ser igual a 1, entonces se nos simplifica. Si, por ejemplo, digamos, como estamos viendo en el caso anterior, tuviéramos este mercurio que tiene un menisco, en este caso cóncavo, y quedaría para arriba, de esta forma, el ángulo de contacto sería mayor a 90 grados. Entonces lo medimos de acá hasta acá arriba, queda mayor a 90 grados, entonces cuando apliquemos el coseno, nos aparece un signo de menos ahí que para compensar, como esta superficial es positiva, se compensa con una altura negativa. Entonces es cuando vemos nosotros un descenso capilar. Sinceramente se los comento por comentárselos, no sé si hubo habido algún ejercicio de parcial con este descenso capilar, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Si en este caso tenemos un ángulo que es mayor a 90 grados por la forma del menisco, justamente nos queda un coseno negativo, se compensa con una altura negativa, y es cuando tenemos un descenso capilar. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, Tengo uno o dos que me dicen que sí, pero supongo que el resto más o menos también lo tiene claro, digo, no. Capaz que tiene claro dos y el resto no me entendieron nada. Bueno, supongamos que sí, sí. De vuelta, a veces estos temas cuando lo ves así son un poquito complicados, vamos a tener, a veces se digieren un poquito mejor haciendo los ejercicios uno por su cuenta, viendo algún ejercicio de parcial.
Si no les queda, digamos, van a haber instancias de consulta para que pregunten después, pueden preguntar en el foro, eso como siempre, ¿sí? Pero más o menos, digamos, a grandes rasgos, digamos, esta es la ecuación general. Bien, entonces el ejercicio nos daba dos tubitos, dos ascensos capilares, me decía que uno era 1 centímetro mayor que el otro, y nos pedía la tensión superficial, digamos, de esa solución con la que estamos trabajando. Entonces planteamos, para el capilar 1, hacer la tensión superficial de 1, 1 medio por la altura 1, radio 1, y planteamos para 2, ¿sí? Pero ahora acá tenemos una simplificación muy importante, que ¿cuál es? ¿Cómo son gamma 1 y gamma 2? No son iguales porque es el mismo líquido. Exactamente, son iguales porque están sumergidos en el mismo líquido a la misma temperatura. Entonces gamma 1 y gamma 2 son iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas ecuaciones? Las igualamos. Exactamente, las igualamos porque estamos sumergidos en el mismo líquido, son iguales, así que como gamma 1 es igual a gamma 2, las igualamos, ¿sí? Y acá podemos simplificar un par de cosas más, ¿sí? El 1 medio, si me con 1 medio los dos lados, la gravedad, suponemos que es igual para los dos lados, tendría que ser, y de vuelta, como estamos trabajando con el mismo líquido y el mismo aire, las densidades, esta diferencia de densidades tendría que ser igual. Así que todo eso se nos simplifica. Y nos queda H1, R1, H2, R2, ¿sí? En este caso R1, R2 lo conocemos porque son datos. Nos queda una ecuación con dos incógnitas. En este caso H1, H2. Necesitamos una segunda ecuación. ¿Qué otra ecuación tenemos? ¿O qué De otro que dato te daba la saben? letra, ¿Qué daba la letra? de que H2 menos H1 era igual a 1. ¿Cómo era? Que H2 menos H1 era igual a 1. Ahí va, ¿sí? La diferencia entre los dos es 1 centímetro, exactamente. Entonces, esa va a ser la segunda ecuación que vamos a utilizar. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver este sistema. Entonces, sabiendo que H2 es igual a H1 más 1, o como dijiste vos, que H1 es igual a H2 menos 1, de las dos formas, ¿sí? Simplemente sustituimos, despejamos, ahí, y sabemos que la altura 1 es igual a 2 centímetros. Y por la ecuación que tenemos acá, sabemos que la altura 2 va a ser igual a 3 centímetros. Bien, pero el ejercicio no nos pedía las alturas, nos pedía la tensión superficial. Así que lo que hacemos ahora con la altura 1 y la altura 2, la que queramos, no sé si intrascendente, vamos a cualquiera de estas dos ecuaciones, a la 1 o a la 2, tenemos radio, tenemos altura, y con cualquiera de las dos trabajamos y obtenemos la tensión superficial. ¿Sí? Acá, de forma arbitraria, puse la ecuación 1, se puede poner la ecuación 2, y simplemente de vuelta, para que tengan un poco de cuidado, digamos, el tema de las unidades. En este caso, como estamos trabajando con el sistema, el CGS, mantenemos todo en gramos en centímetros en segundo, pasamos la densidad ya está en gramos sobre centímetro cuadrado. Tengan cuidado con la gravedad, porque la gravedad, si les preguntan la gravedad, uno rápidamente dice 9,8 metros cuadrados, metros sobre segundo cuadrado, perdón. Recuerden pasar la gravedad a centímetros, segundo cuadrado, ¿sí? Y después pasar, digamos, la altura y el radio a centímetros también, para que nos quede coherente con unidades. Si hacemos cuentas, entonces en este caso, la tensión superficial nos queda 52,92 gramos segundo 2 a la menos 1, gramos sobre segundo cuadrado, perdón, y como estamos trabajando en sistemas CGS, esa unidad es equivalente a dinas sobre centímetro. Y de esa forma calculamos la tensión superficial del líquido. Bien, ¿dudas? Bueno, supongamos que no tenemos dudas entonces. Vieron de que, de vuelta, el ejercicio son relativamente sencillos, digamos, las ecuaciones, las cuentas que hacen, no son muy complicadas, pero primero es darse cuenta un poquito con los que están trabajando, digamos, qué ecuaciones trabajan, y la otra que sí es bastante engorroso es trabajar con el tema de las unidades. De vuelta, no creo que se aprendan hoy todas las unidades, es una locura, pero recuerden, digamos, que el parcial es con material,
y que de todas formas ahí en la resolución de los ejercicios van a estar todas las conversiones de las unidades, o todos los ejercicios están resueltos de esta forma, para que vean un poco sobre todo estas pasamanos de pasar de gramos, segundos cuadrados, igual a sobre centímetro. Este tipo de cosas que confunden un poquito al principio, después se hacen una tablita, alguna cosa, y más o menos lo van trabajando. Pero que se van trabajando con cuidado y van cuidando las unidades, relativamente van saliendo bastante bien. Vamos con el problema 9. Creo que dice ahí, tengo la cosa del suma ahí, me imagino que dice 9. Bien, este es bastante sencillito. Nos dicen que la tensión superficial del acetato de etilo es 26,5 milinewton sobre metro, o sea, ya estamos trabajando con sistema internacional, a 0 grados Celsius, y su temperatura crítica es 523,2 Kelvin. Estimar la tensión superficial a 50 grados Celsius. El valor experimental es 20,2 milinewton sobre metro. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar acá? A ver si se animan. Nos están pidiendo cómo cambia la tensión superficial con la temperatura. Y todavía nos dan la temperatura crítica. Entonces, usamos La ecuación de Van der Waals. Usamos exactamente la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, la dependencia, vamos viendo que la tensión superficial va disminuyendo con la temperatura, ¿sí? Y esta viene dada por la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Aparte, vamos a utilizar una adicional de la ecuación de Van der Waals, que es el valor para Sn. ¿Se acuerdan que Sn podemos aproximarlo? ¿Se acuerdan a cuánto? 11 novenos. 11 novenos, exactamente. Eso es lo que se conoce como la aproximación de Guggenheim-Katayama. Justamente podemos tomar ese valor como muy cercano a 11 novenos. Pero tengan cuidado porque ese valor, ¿sí?, tiene una acotación. Que la acotación es que se cumple para la mayoría de los compuestos orgánicos, ¿sí? En general, para todos los compuestos orgánicos se cumple sin mucho problema. ¿Sí? Yo estaba esperando, una cosa que vaya hasta este punto ahora, si alguien, cuando hice el ejercicio de Kelvin con las gotitas de mercurio, me decía si no usábamos la aproximación de Guggenheim ahí, ¿sí? Y para ese ejercicio, el de las gotitas de mercurio, linealizábamos, porque en ese caso Guggenheim no se cumple, porque estamos trabajando con mercurio, que dista bastante de un solvente orgánico. Vieron de que la aproximación de Guggenheim les dice que el valor es cerca de 11 novenos, que haciendo cálculos rápidos es más o menos 1,1, una cosa por el estilo. Vamos a volver rápido, para atrás. Acá estamos con el de Kelvin. Vieron que acá linealizamos, ¿sí? Vamos a volver para atrás. Y el n nos queda acá, ¿sí? Este es el n que nosotros esperaríamos que si se cumpliera Guggenheim nos diera 11 novenos. Estamos trabajando con mercurio, ¿sí?, con valores experimentales. Cuando linealizamos, la ecuación de la recta, acá la pendiente, nos da 0,6, que es más o menos la mitad. Tenemos el valor difiere mucho, justamente porque en este caso estamos trabajando con mercurio. Entonces, en este caso, la aproximación de Guggenheim no se cumple. Por eso, en este caso, no podemos aproximar este valor y tenemos que linealizar. Para los compuestos orgánicos, dentro de los que podemos poner ahí el acetato de etilo, creo que decía la letra, ¿no? Sí, acetato de etilo. Guggenheim sí se cumple, y entonces en este caso sí podemos aproximar el n a 11 novenos. Pero recuerden que esta aproximación se cumple en general para los solventes orgánicos. ¿Sí? Bien, este ejercicio es bastante sencillito, es del estilo, ya deben haber hecho unos cuantos que les falta, tiene una ecuación, le faltan dos variables, pero ya les dan una condición, entonces con eso sacan la primera. Entonces, en este caso, si queremos calcular la tensión superficial, que nos pedían ahí a... ¿Cuánto era que nos decía? Disculpen que hay tantas vueltas. Claro, nos dan la tensión superficial a 0 grados y nos piden a 50. Entonces, en este caso, tenemos la ecuación de Van der Waals. Tenemos dos incógnitas, la tensión superficial y la tensión superficial, digamos, 0. Pero el ejercicio nos da un dato.
una tensión superficial, digamos, a 0 grados. Entonces, a partir del valor de la tensión superficial a 0 grados, despejamos el valor de gamma 0. Y con el valor ese de gamma 0, ahora calculamos el valor a 50 grados. ¿Quedó claro este? ¿Claro? ¿Quedó bien? Sí, quedó claro. Sí. Vieron de que este no es extremadamente difícil. Creo que un poco la moraleja, por lo menos que yo les doy cuando doy los ejercicios, es como que aprenden una cosa de cada uno, ¿sí? De forma muy general. Un poco este era la aplicación de la ecuación de Van der Waals. Vieron que no es nada muy, muy de otro mundo. Y justamente esa aproximación de Guggenheim, cuando la pueden usar, y está bueno compararla contra otro Mercurio, porque vean que no se cumple siempre. Vieron que ahí el de Mercurio, graficando con valores experimentales, digamos, tuvimos un valor bastante alejado. Entonces, justamente ver que esa aproximación se utiliza para determinados compuestos, en este caso para compuestos orgánicos. Bien, con eso ya terminaremos los que son los ejercicios de práctico. Vamos a ver, para terminar la clase, dos ejercicios de parcial. El primero, creo que es el último del repartido, es el del 2005, si no me equivoco. Y el otro es el del 2002. Ese no sé si está en el repartido, pero de todas formas, digamos, la letra pueden acceder por la página. Bien. Este tiene mucha letra, asusta bastante, pero van a ver que no es muy difícil. Entonces nos dicen que el error absoluto en la presión atmosférica medida mediante un barómetro de Fortin es de 0,05 milímetros de mercurio. Los tubos con los que se confecciona este instrumento suelen tener diámetros entre 0,5 y 1 centímetro. Entonces nos dicen, analizar la validez de considerar de expresión en estas condiciones la presión de vapor de mercurio sobre el líquido en el interior del tubo. Considere menisco hemisférico. Y la parte de ella dice, para diámetros bastante grandes, la suposición de menisco hemisférico pierde validez. Analice cómo afecta esto su respuesta no. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Vamos a tratar de explicarlo en un poquito más sencillo. Bien, nosotros cuando medimos en un barómetro de Fortin, digamos, omitimos, digamos, la presión de vapor generada por ese menisco hemisférico. ¿Sí? La consideramos por debajo del error. Queremos ver qué tan coherente es eso, qué tanto nos afecta esa presión adicional que tenemos por menisco hemisférico, qué tanto nos afecta eso a los valores que nosotros estamos midiendo. ¿Sí? Bien, ahora es cuando tenemos que saber qué ecuaciones tenemos que utilizar. ¿Sí? Nos están viendo qué tanto cambia la presión de vapor. Entonces, ¿qué ecuación tendríamos que utilizar? La de Kelvin. Exactamente, vamos a utilizar la ecuación de Kelvin, ¿sí? Porque queremos ver, digamos, qué tanto varía la presión de vapor respecto a los valores que tenemos tabulados, qué tanto me cambia respecto, digamos, al valor que yo me fijaría de un libro. ¿Sí? También uno a veces rápidamente, si es medio avispado, va viendo, digamos, los valores que uno le da en la letra, los datos para el mercurio, y si uno ya ve la presión a disculpen un segundito, les pido disculpas, pero por hablar tanto se me está secando un poquito la garganta y me está molestando. Ya si uno ve un poco los datos, que uno ya le da el R, le da la presión, el peso atómico o densidad, bueno, uno más o menos, viendo ahí, va viendo qué tipo de ecuación va utilizando. Muchas veces, a veces los datos también ayudan para guiar qué es lo que uno tiene que hacer. Es una cosa que está bueno a veces que tengan que aprender, no es directo, pero a veces ese tipo de razonamiento puede ayudarlos bastante también. A veces uno ve qué es lo que tiene y en base a eso qué es lo que necesita. Eso por fuera de fisicoquímica. Entonces, ese es un diagrama a grandes rasgos de lo que es un barómetro de Fortin. Ya trabajaron con él, digamos, en 101. Básicamente consiste en un tubito cerrado en el cual tenemos mercurio, ¿sí? Puesto sobre una batea con mercurio. ¿Sí? Y ya conocen la forma del menisco. ¿Sí? Es un menisco con forma cóncava,
Eso ya lo he visto porque ya han trabajado. Y acá vienen todos los datos así lo mismo. Entonces con esto vamos a utilizar la ecuación de Kelvin. Pregunta. La ecuación de Kelvin, ¿le ponemos el signo de menos o no se lo ponemos? ¿Se acuerdan? Cuando es convexo iba el de menos, ¿no? Cuando es convexo, iba el signo de menos. En este caso tenemos convexo. Lo que me dijiste está bien. En este caso tenemos convexo o no tenemos convexo. O sea, depende de dónde está el líquido respecto a si es cóncavo o convexo. En ese caso el líquido estaría al lado cóncavo, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Ahí no iría Entonces, el signo de menos. no va el signo de menos. Exactamente. ¿Sí? Depende de dónde está el líquido. Si el líquido está del lado cóncavo, el signo de menos no va. Si está al lado convexo, va el signo de menos. En este caso, vieron que acá tienen que darse cuenta un poco, digamos, del dibujito, no sé, creo que se los mostraba el ejercicio, pero ustedes, digamos, de hacer 101, se acuerdan, digamos, que el menisco es cóncavo, que ustedes ahí con el ñoño del barómetro ajustaban para medir la presión. En este caso, como tenemos acá, este es el menisco, está al lado cóncavo, entonces el signo de menos no va. Es exactamente igual que el otro ejercicio, es como si estuviéramos viendo una gotita. Podemos imaginarnos esto de acá como si fuera una gotita de mercurio. Entonces el signo de menos no va. Por lo cual entonces nuestra presión, ¿cómo va a dar? ¿Mayor o menor a la que esperamos si lo buscáramos de un handbook? Mayor. Exactamente, va a dar mayor. ¿Sí? En este caso, por la forma del menisco, la presión tiene que dar un poquito mayor a la que nos daría si nosotros buscáramos el valor tabulado de un handbook. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que se fabrican con tubos de 0,5 centímetros o 1 centímetro de diámetro. Nosotros trabajamos con radios, así que van a ser 0,25, 0,5 centímetros de radio. Y de esa forma queda la ecuación de Kelvin, digamos, sin el signo de menos. Ahora nosotros podríamos utilizar la ecuación de Kelvin para los dos radios y ver qué nos afecta. O podemos hacer una simplificación rápida, ¿sí? ¿Y en cuál nos afectaría más el cambio en la presión de vapor? ¿En el del radio más chico o en el del radio más grande? ¿En cuál esperaríamos más diferencia? En el de radio más chico. Exactamente, en el radio más chico. ¿Se acuerdan de que el efecto que teníamos por tensión superficial, ese incremento en la presión, si hablamos en John Laplace, o ese cambio en la presión de vapor tabulada, si hablamos de Kelvin, se ve, digamos, incrementado cuanto más chico es el radio. Entonces, lo que hacemos acá, simplemente por ahorrarnos tiempo, pero pueden hacerlo los dos si quieren, es analizar el caso en el cual tenemos el menos radio. ¿Por qué? Porque si en el caso de que tenemos el menos radio, el cambio es intrascendente, en el que tenemos en el mayor radio va a ser más intrascendente todavía. Bueno, si en el que tenemos menos radio no es intrascendente, tendríamos que fijarnos en el otro, a ver si el otro nos cuenta o no nos cuenta, pero bueno, eso ya quedará para después. Para simplificar, analizamos primero el que tiene menos radio y nos fijamos. Si ahí nos cambia, vemos qué pasa. Si no nos cambia, ya sabemos que en el que tiene mayor radio nos va a cambiar menos incluso. Entonces, como nos queda el radio ahí, calculamos con el de menor radio, en el cual vamos a esperar tener la mayor diferencia. De vuelta, esto ya lo hicimos la vez pasada, calculamos el volumen molar del mercurio como peso atómico sobre densidad. Y en este caso nos aplicamos la ecuación de Kelvin, ¿sí? Pero para el sistema CGS, ¿sí? En que tenemos en tina sobre centímetro, pasamos el volumen molar a centímetros cúbicos por mol, trabajamos con el radio en centímetro, y fíjense, si quieren anoten rápido, el valor de R cuando trabajamos con tina sobre centímetro. Es como el de Joule, pero por 10 a la 7. ¿Sí? 8,31 por 10 a la 7, tina centímetros sobre mol Kelvin. ¿Sí? De vuelta, corroboramos que está todo en orden, ¿sí? Viendo que esto tiene que ser adimensional, dimas se nos va con dinas. Tenemos un centímetro acá, centímetro, centímetro, se nos va con este centímetro cúbico, mol se nos va con mol, este Kelvin se nos va con este Kelvin, nos queda todo dimensional, así que estamos correctos.
hacemos el cálculo, efectivamente nos queda un valor positivo, por lo cual el valor va a ser superior al valor tabulado, pero cuando despejamos vemos de que la presión de vapor por ese menisco va a ser 1,000023 mayor, digamos, que el valor. ¿Qué significa esto? El valor es casi intrascendente, ¿sí? Es muy chiquito y está muy por debajo del error del barómetro de Fortin. Entonces, en este caso, estamos bien, digamos, al despreciar el valor, digamos, ese valor adicional por la ecuación de Kelvin. ¿Por qué? Porque el radio es tan grande, digamos, que la diferencia de presión de vapor, si bien es un poquito superior, no es tanta para superar el error, digamos, del equipo. Como en este, que es el radio más chico, el valor es casi intrascendente, entonces imagínense que si trabajamos con el tubo de 1 centímetro, va a ser más chico todavía, más cercano a esta relación. ¿Bien, dudas? No, quedó claro. Bárbaro, bien. Supongo que quedó claro para todos entonces. ¿Hay alguna pregunta en el chat por las dudas? ¿Alguien que tenga el chat abierto ahí, rápido? Si alguien me puede No, no hay confirmar. nada. ¿No hay nada? Bien, No. vamos bien entonces. O muy bien o muy mal. Pero por lo menos vamos. Bien, la parte B va un poquito vinculada a esto, ¿sí? Que nos dice que si hacemos diámetros mayores, justamente su posición de menisco hemisférico pierde validez. Y ver cómo nos afecta. ¿Sí? Esto es relativamente sencillo. Es un poco lo que ya dijimos, lo que ya analizamos. Si los radios si el diámetro es mayor de los tubos, los radios cada vez son mayores. Si los radios cada vez son mayores, este logaritmo va a tender a 0, por lo cual cada vez va a ser más cercana a 1 la relación entre el valor de la presión real, de vapor real, respecto a la tabulada. Por lo cual, digamos, cada vez, digamos, tiene menos validez. Si sigue estando por debajo de la incertidumbre del equipo. Bien, ¿dudas? Esto creo que no es mucho, fue un poquito ya lo que estábamos viendo, no creo que tengan, pero por las dudas hasta ahora vamos todo en orden. Sí. Bien, Sí, todo bien. bárbaro, impecable. Bien, entonces vamos a ver el último ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Este es este parcial, que tengo la fecha tapada por las barras de herramientas del Zoom, pero ustedes imagino que la podrán ver mejor ahí. No quiero tocar mucho porque no quiero romper nada. Bien. Este ejercicio son 4 partes. Si bien vamos, son un poquito separadas, así que bien vamos, voy a dar la letra para la parte A y la B, vamos a hacer esas partes, y después recién la parte C y la D la vamos a ver después porque como que cambia una cosa ahí, como para que no quede muy descolgado de ir para atrás y para adelante. ¿Sí? Así que vamos a hacer la primera parte, y después vamos a hacer la parte de la B, y después vamos a hacer la parte C. Leemos la parte C y D y las hacemos. Bien, entonces se determinó el ascenso capilar de soluciones acuosas de distinta concentración de un compuesto a 20 grados Celsius utilizando un capilar de 0,6 milímetros de diámetro interno, y se obtuvieron los siguientes datos. ¿Sí? Tenemos la concentración de A en mol por metro cúbico y la altura del ascenso capilar en centímetros. ¿Sí? Acá hay una cosa que no es menor, porque también suele ser confusión muchas veces, que es este valor de por 10 a la 3. ¿Qué significa ese valor de por 10 a la 3? Esta es la concentración que ustedes tienen en mol por metro cúbico por 10 a la 3. Esto está fuera de los paréntesis. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante a la hora de hacer los cálculos, que estos valores que ustedes tienen acá en la tabla ya están multiplicados por 10 a la 3. ¿Sí? Es una forma de informar los valores como para no estar poniendo acá por esa tanto, dice a tanto, dice a tanto, dice a tanto. Simplemente es una forma que se usa en la cotación científica
para, digamos, no estar poniendo tantos valores acá. Estos valores de acá ya están multiplicados por 10 a la 3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo son los valores de realidad? Este valor realmente ¿cuánto es? ¿Quién se anima a decirme? 1,7 por 10 a la menos 3. Exactamente. Es 1,7 por 10 a la menos 3 mol por metro cúbico. 3,6 por 10 a la menos 3 mol por metro cúbico. 6,4 por 10 a la menos 3 y 8,3 por 10 a la menos 3 mol por metro cúbico. ¿Sí? Multiplicamos todo por 10 a la 3 y son los valores que expresamos. ¿Sí? Porque a veces mucha gente, y cosas que a veces, confusiones que pueden llegar en los parciales, termina poniendo estos valores por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces cuando hace los cálculos, hace un valor de 1,7 por 10 a la 3 moles por metro cúbico, que si uno a veces se lo puede corregir como un error de entendimiento, también es un error conceptual grande, porque imagínense que están haciendo una solución con 1,7 por 10 a la 3 molar. Moles por metro cúbico, o sea, es una concentración que depende de lo que estén utilizando, pero yo no sé si pasan abiertamente lo que es la saturación de una solución. ¿Sí? Entonces, tengan atención con eso. ¿Sí? Estos valores que están acá ya se encuentran multiplicados por 10 a la 3, lo cual significa de que estos 1,7 a la menos 3, 3,6 a la menos 3, 6,4 a la menos 3, 8,3 a la menos 3. Tengan cuidado con eso. Bien. Pasado todo eso, recapitulando, nos dan distintas concentraciones y nos dan distintas alturas. La parte A nos dice, sin necesidad de hacer ningún cálculo, indicar si es posible que este compuesto A sea cloruro de sodio. Y B, determina el coeficiente superficial de la solución de la concentración 8,3 por 10 a la menos 3, acá lo tiene, 8,3 mol por metro cúbico. ¿Sí? Después tiene una parte C y D, que esa la vamos a ver después, porque si no nos queda un poco descolgado esto. Y bien, entonces rápidamente, ¿qué me pueden decir? ¿Se acuerdan el cloruro de sodio qué tipo de soluto es? Tipo 1. Tipo 1. ¿Qué pasaba con los solutos tipo 1? Muy bien, tipo 1. Cuando aumentábamos la concentración, ¿qué pasaba con la tensión superficial? Aumenta. Aumenta, exactamente. Vieron que ahí tenemos los tipo 1, que son las sales inorgánicas, que cuando aumentábamos la concentración, aumentaba la tensión superficial. Tipo 2, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Al revés, o sea, aumenta la concentración y disminuye la tensión superficial. Exactamente. Aumentamos la concentración, disminuye la tensión superficial, ¿sí? Que tenemos los compuestos orgánicos, generalmente de cadena corta, y después teníamos los tipo 3, que eran los detergentes. ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? Cae muy rápido y después se mantiene igual. Exactamente. Vemos que decae muy rápido, es parecido al tipo 2, decae muy rápido, pero después llega justamente a lo que se conoce como la concentración micelar crítica, y a partir de ahí tenemos constancia. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos que ver si volviendo un poco para atrás de vuelta, si es un tipo 1, si cloruro de sodio. Entonces, si cloruro de sodio, ¿qué tiene que pasar con la tensión superficial cuando aumentamos la concentración? Dijimos, Aumenta. aumenta, exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? El cloruro de sodio es una sal inorgánica, tipo 1. Al disolverse en agua, aumenta la fuerza de cohesión y con esto aumenta la tensión superficial. Ahí lo que estamos viendo nosotros son datos de ascenso capilar. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Si nosotros aumentamos la tensión superficial, ¿qué tiene que pasar con la altura de ascenso capilar? Tiene que aumentar también. Tendría que aumentar también, ¿sí? Porque el resto es constante. El radio sismo capilar es constante, la gravedad es una constante, el 1 medio es una constante, y podemos suponer que la densidad del líquido no varía apreciablemente con la concentración, aparte estas son soluciones bastante diluidas, así que podemos considerar la densidad como una constante. Entonces, si aumenta la tensión superficial, tiene que aumentar la altura del ascenso capilar. ¿Es lo que pasa?
¿Aumenta la altura con la concentración? No. No, No, no. disminuye. Va disminuyendo. Entonces esto es un tipo 1. ¿Es tipo 1? No. No. Esto entonces sabemos que no es ni cloruro de sodio ni ningún tipo de sal inorgánica. Esto es un tipo 2 o eventualmente capaz que puede llegar a ser un tipo 3 del cual todavía no vemos la región donde se mantiene constante. ¿Sí? Entonces en este caso sabemos rápidamente, sin hacer cálculos, solamente viendo la tabla de datos, ¿sí?, que no puede tratarse de cloruro de sodio. Si fuera cloruro de sodio tendría de que aumentar la altura a medida que aumenta la concentración. Bien. Entonces ahora nos piden calcular la tensión superficial para la solución de concentración 8,3 por 10⁻³ mol por metro cúbico. ¿Sí? Acá simplemente, ¿qué hacemos? ¿Con qué la podemos calcular? ¿O qué datos tenemos para calcularla? Bien. Nos piden calcular la tensión superficial para esta solución, con esta concentración, digamos, de este compuesto. ¿Qué es lo que tenemos? Como dato adicional, tenemos Altura. la altura. Entonces, ¿cómo podemos calcularla? Usamos esta que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Nos piden altura. Creo que ya nos daba la letra. No, esta es la parte C de. Ah, sí, me acuerdo. Pasa que creo que ya sé por qué porque le falta un dato. Esto ha sido una cosa que se crea en el parcial. Usamos la ecuación de ascenso capilar, ¿sí? Tenemos un medio es dato, la gravedad es dato, el radio sabemos cuánto es porque decía el radio del capilar ahí, sabemos que es 2,5, no, la altura es 2,5 centímetros, el radio lo decía ahí. Está faltando la densidad del líquido, ¿sí? En este caso, como son soluciones acuosas, ¿sí?, de un tensoactivo muy diluido, podemos asumir la densidad similar a la densidad del agua. Y creo que por eso estaban un poquito asustados. O capaz que fue por eso. Entonces la densidad del líquido menos la densidad del aire va a ser igual a la densidad del agua menos la densidad del aire. La tenemos en gramos sobre centímetros cúbicos. Acá, como estamos trabajando por metros cúbicos, estamos trabajando en sistema internacional, pasamos todo sistema internacional, entonces los gramos los pasamos a kilogramos, y con la conversión acá de gramos a kilogramos, y los centímetros cúbicos los pasamos a metros cúbicos, y tenemos esta diferencia de densidad en kilogramos metro cúbico, ¿sí? La gravedad ya la tenemos en sistema internacional en metros segundo cuadrado, y la altura la tenemos en centímetros, la pasamos a metros, y el radio del capilar lo tenemos en milímetros, lo pasamos a metros, ¿sí? Entonces ahora sí, con todo esto, calculamos la tensión superficial, que nos da 0,03 kilogramos centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo en newton sobre metros, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda de esto? Si tienen dudas, pero o sea, pasa que me quedé un poco, porque como les dije qué ecuación usamos y quedan todos un poquito callados ahí, y ahora no me responden. Si tienen dudas, no hay ningún inconveniente. Eso pregunten si no les quedó clara alguna parte, o tienen alguna duda de alguna parte puntual. De vuelta, ¿dudas?
Bueno, no tenemos mucha respuesta. Imaginamos que entonces no hay dudas. Bueno, imaginemos que no hay dudas entonces. De vuelta, pregunte. Si no, no tengo ningún inconveniente. Si algo no queda claro, por favor pregunte. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas de la parte anterior, vamos con la parte C, que esta es un poquito separada y quería ya ver si se dan cuenta. Entonces, luego de terminar, digamos, la tensión superficial de la solución, ¿sí? O sea, el mate superficial que manejamos en el ejercicio anterior, el capilar se deja caer dentro del recipiente, se ingresa solución por ambos lados, ¿sí? Tenemos el recipiente, el capilar, ¿sí? E ingresa solución por ambos lados, ¿sí? Quedando aire atrapado en el interior como se muestra en la figura. No sé si queda claro. Tenemos el capilar suspendido sobre la solución, el capilar se cae, queda acostado, digamos, en el fondo del vasito de Bohemia, entra un poquito de solución a cada lado de capilar, pero queda aire atrapado dentro, ¿sí? Y nos pide determinar la presión del gas dentro del capilar, sabiendo que la presión de la solución a la misma altura es de 760 milímetros de mercurio. Entonces ahora les pregunto, y espero que me respondan, ¿qué ecuación usamos acá? La de Laplace. Exactamente, usamos la ecuación de Dion-Laplace, ¿sí? Porque, ¿qué nos está pidiendo? El valor de la presión, ¿sí? Dentro del capilar, la presión medida. Si yo quisiera poner acá un sensor de presión y medir la presión ahí, ¿sí? Entonces usamos la ecuación de Dion-Laplace. Rápidamente, es parecido al caso anterior, nosotros queremos saber de vuelta, la presión va a ser mayor dentro del gas, justamente porque está dentro de la interfase curva, ¿sí? Entonces, la presión del gas va a ser igual a 2 tensión superficial sobre R más la presión del líquido a la misma altura, ¿sí? Trabajamos con sistema internacional, de vuelta porque arbitrariamente ya algunos datos venían en newton sobre metro, entonces nos queda un poquito más cómodo. Entonces tenemos 2, tensión superficial, que fue la que calculamos en el ejercicio anterior. Tenemos el radio del capilar, simplemente el radio que está en milímetros lo pasamos a metros, ¿sí? Para que nos quede coherente con las unidades, ¿sí? Y simplemente, como trabajamos en sistema internacional, la presión de referencia la pasamos a pascales, ¿sí? Para que nos quede coherente, digamos, con las unidades. Entonces, aplicamos ahí. La presión de gas vemos que es un poquito superior, es 1,8 milímetros de mercurio superior, digamos, a la que esperaríamos del líquido a la misma altura, justamente porque esa interfase curva genera un pequeño aumento en la presión de gas. ¿Dudas con este? ¿Dudas? Bueno, supongo que si no me están diciendo nada, no hay dudas, así que podemos hacer así. Si me dicen, si no me dicen nada, significa que no hay dudas. ¿Me pueden decir que sí entonces? A ver, por las dudas. Sí. Bueno, está. Sí. Entonces, ahora entiendo, por lo menos. Si no me dicen nada, supongo que no hay dudas entonces. Porque a veces me queda eso, de que a veces me dicen sí, queda claro, y después me dicen, no me dicen nada, entonces no sé si es que a veces se cohiben un poco en preguntar alguna cosa o. No se cohiban acá, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, y vamos con la última parte, ya con esto estaríamos terminando la clase, que estamos casi en hora. Entonces nos piden determinar la presión de vapor, ¿sí? Si puedo mover esto y leer bien letra. Ahí va. Nos determina la presión de vapor que se encuentra en equilibrio con la solución dentro del capilar sumergido. Entonces ahora que nos piden la presión de vapor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué usamos? La ecuación de Kelvin. Ecuación de Kelvin, justamente porque en este caso están pidiendo justamente la presión de vapor, ¿sí? Del agua en equilibrio con su fase vapor dentro del capilar, ¿sí? Lo importante justamente que les quiero mostrar acá es
que sepan cuándo tienen que usar Kelvin y cuándo tienen que usar Ion Laplace, porque a veces si las nombramos rápido, son muy parecidas, y muchas veces cuando va uno va la otra, entonces que sepan bien cuándo tienen que utilizar una y cuándo tienen que utilizar la otra, ¿sí? Y en este caso particular, voy a volver al dibujo, ¿sí? Estamos acá dentro del dibujo. ¿Cómo es el menisco? ¿Es cóncavo o convexo? Para la solución. O más fácil, porque a veces con el cóncavo y convexo se marean. ¿Lleva o no lleva signo de menos la ecuación de Kelvin? Sí, Sí, ¿por qué? Porque ahora la forma del porque menisco está es... del lado convexo. Está del lado convexo ahora, ¿sí? Es el opuesto a la gotita, ¿sí? Cuando trabajamos con la gota, esta tendría que dar de esta forma así. Entonces, en ese caso, la ecuación de Kelvin va, digamos, así como va. En este caso, ¿sí? Cuando trabajamos con un capilar, que en una solución a cosa, es el ejemplo más sencillo que se me ocurre, van a ver después en el repartido de ejercicios, van a ver otro ejemplo que les dice la presión de vapor para líquido absorbido en un capilar o algo por el estilo así, no sé, me acuerdo si es en una esponja o algo que pueden asumir, digamos, como que son capilares y quedan con esta forma, entonces ahí también va el signo de menos, ¿sí? Entonces cuando tenemos esta forma, sí, tenemos el menisco del lado convexo. Entonces en este caso, la ecuación de Kelvin lleva al signo de menos, entonces la presión de vapor, ¿cómo va a ser respecto a la tabulada en un handbook? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Menor. Va a ser menor, exactamente. En este caso va a quedar la presión un poquito menor a la que esperaríamos si consultáramos un handbook para ver la presión ahí adentro. Sencillamente porque tampoco tiene mucha dificultad, ¿sí? De vuelta asumimos que la solución es muy diluida, por lo cual asumimos, digamos, que es agua. Tomamos el peso molecular del agua y la densidad del agua para calcular, digamos, el volumen molar. Y acá simplemente trabajamos con sistema internacional, de vuelta como en el primer ejemplo, con Newton y con Joule, ¿sí? Y en este caso, el logaritmo nos va a quedar negativo. Y acá les marco exactamente antes del 2, en este caso sí va el signo de menos, ¿sí? Acuérdense porque ese signo, digamos, ustedes tienen que darse cuenta si va o si no va. La ecuación les da la ecuación, simplemente es una ecuación. ¿Sí? Ustedes tienen que darse cuenta, según de qué lado de la interfaz están trabajando, si ese signo va o no va. ¿Sí? En el caso de gotitas o meniscos con forma cóncava, ese signo no va. En el caso de meniscos con forma convexa, ese sí va. ¿Sí? Es una cosa que tienen que darse cuenta ustedes. O si les digo, por ejemplo, agua en un capilar con agua, ustedes enseguida se dan cuenta de la forma que tiene el menisco. Si les decimos mercurio, también ustedes enseguida se dan cuenta de la forma que tiene el menisco. Si no, muchas veces el dibujito ustedes pueden darse cuenta. Entonces está, simplemente estos son cuentitas, 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 contra el valor tabulado, y efectivamente ven que la presión de vapor de mi sistema respecto a la tabulada da menor, o sea, esa relación da menor que 1, lo cual significa de que la relación, digamos, no cambia apreciablemente porque es muy poquito, porque el menisco es el radio del capilar relativamente grande, no cambia mucho, pero sí, en principio daría un poquito menor a la esperada de Hamilton, ¿sí? Bueno, con esto damos por terminada la clase de ejercicios.